poético. ¿Qué he dicho aquí? Aquí lo que estoy diciendo es que en 1930 Heidegger se va a alejar de el lenguaje de la metafísica para abordar, para irse acercando más al lenguaje poético. Bien, en su despliegue, este otro pensar corresponde a ese estar en camino, enmarcado entre el fin de la metafísica y el otro comienzo de la fundación de la verdad del ser. El fin de la metafísica tiene como rasgo característico la culminación histórica de un proyecto en el que la verdad ha sido concebida históricamente en relación con lo ente y no con la verdad del ser. Por ello, Heidegger distingue entre la intención del pensamiento moderno en relación con la búsqueda de un fundamento a partir de lo ente y la fundación planteada en relación con el ser y con su manera de ser desvelado. Ahora viene, digamos, un punto bastante, digamos, oscuro para muchos, y es el problema de cuál es el concepto de verdad que maneja Heidegger. Entonces sabemos que se va a alejar del concepto de verdad planteado por Aristóteles y por Platón. Y se nos va, Heidegger se nos va al estudio de los primeros filósofos. Y el concepto de verdad que va a rescatar Heidegger es el concepto perteneciente a los primeros filósofos. Ese concepto que en griego se nombra como aletheia. Sí. Bien. Ahora, ese concepto tiene o guarda un elemento muy interesante y es el desocultamiento. Es decir, desocultamos la verdad como tal, bajo la cual se busca pensar, a través del concepto de aletheia, se busca pensar el nuevo inicio. Implica un salir del oculto, un desocultamiento ligado a un originario ocultamiento. Es decir, no hay verdad. Sí, la verdad, igual que te da, te oculta. Sí, en ese concepto que manejaban los filósofos griegos antiguos, ese concepto aletheia, esa verdad, igual que desoculta, originariamente oculta. Bien, entonces la fundación de la verdad del ser implica de esta forma un ámbito en el que se manifieste, en el que se inaugure aquello que es primero, el ser, y que marca un sentido histórico y destinal en la manera en que el hombre habita en el mundo en relación con los entes, con las cosas. Los entes son las cosas. El ser igual lo puedes ligar con el ente. Con la intención de llevar a cabo un tránsito entre la forma tradicional de concebir la pregunta por el ser, en donde lo priorizado ha sido el ente, o sea, la cosa, y la forma en concebir al ser en su verdad, es decir, el desocultamiento. El pensamiento no solo debe renovar su manera de comprender lo pensado a partir de categorías tradicionales, sino que debe apuntar a una auténtica inauguración e instauración, que es el sentido del término fundación, de aquello a partir de lo cual adquiere su punto de partida, el ser. Todo lo que es digno
de ser pensado. Heidegger retoma en este punto el fragmento 123 de Heráclito para mostrar esta noción, la verdad del ser, en su especial juego entre claridad y oscuridad, como desocultamiento. ¿Recuerdan? Van por el camino, estamos en el camino del bosque, está la oscuridad, ya, y luego aparece la luz, el claro. Sí, ese claro es lo que nos va a permitir acercarnos a esa verdad. Y esto es extremadamente poético. Bien, cuando plantea que a la naturaleza le agrada ocultarse, esto lo plantea Heráclito, por lo que la desocultación es más inicial, pero también más ocultante y por ello más oculta que el presenciarse. Cabría entonces preguntarse, desde esta perspectiva, ¿cómo el nombrar poético se acerca al concepto de verdad planteado por Heidegger? En el libro El origen de la obra de arte, Heidegger afirma que, abro comillas, la verdad como claro y encubrimiento de lo ente acontece desde el momento en que se poetiza. Cierro comillas. En este sentido, según Heidegger, se sostiene que la esencia de la poesía es la fundación de la verdad. Ojo con esto. La esencia de la poesía es la fundación de la verdad. Lo que negaba Platón, nos lo está planteando acá Heidegger. En el lenguaje poético se halla entonces la manifestación de la verdad en tanto que creación, inauguración y desocultamiento de aquello que es destinal. En la poesía, Heidegger no solo verá una manera de comprender la manifestación, verdad del ser en su sentido histórico, sino que además verá un camino en el que lo poetizado mismo se ha puesto en relación con el pensar. Bien, este acercamiento lo va a hacer entonces Heidegger a través de específicamente de la poética de Hölderlin. Continuando con el problema que él ve en torno a esto, dice, en la poesía se despliega el espacio de lo histórico, del pensamiento y de la verdad. Es decir, se despliega un lugar en el que adquiere sentido aquello que es digno de ser pensado. Esta parte corresponde a un elemento que no voy a entrar a profundizar, que tiene que ver con la topología del ser. Entonces, en la topología del ser se dan precisamente estas tres categorías que acabo de anunciar anteriormente. Bien, entonces continúo. Dice, en este lugar, el otro pensar es un pensar transitivo, en el que la meditación pensante entra en escena. La experiencia del pensamiento se transforma dando paso a un replanteamiento de las categorías y conceptos tradicionales del pensar